Buenas tardes, compañeros y docentes. En esta ocasión, pues les voy a presentar esta videocápsula que es parte de la evidencia del aprendizaje, conocida como la focalización y contención de riesgos que vulneran la operación de las organizaciones de salud. Esta videocápsula está grabada para la materia de plan de contingencias en salud y forma parte de la unidad número 1, estructura operativa y estratégica. Esta está impartida por mi docente Blanca Estela Cuenca Flores y será presentada por su servidora Marca Salgado Liceo. Bueno, pues comencemos. Primero les voy a hablar sobre la introducción, ya que en esta videocápsula quiero presentarles un tema fundamental para nosotros como futuros gerentes, y este tema es la evaluación empleada de los riesgos. En esta videocápsula vamos a abordar sus componentes claves, las etapas esenciales, tomando como referencias los manuales de procedimientos y las herramientas estratégicas para la evaluación de riesgos que nos presentó la Organización Panamericana de Salud. El propósito es comprender cómo identificar, analizar y priorizar los riesgos que pueden vulnerar la operación de una organización de salud y cómo esta comprensión nos va a permitir establecer medidas de contención y de comunicación efectivas. Bueno, la gestión proactiva de riesgos no solo va a proteger a la organización y a sus pacientes, sino que también va a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, contribuyendo a una mejora en los sistemas de salud, logrando que sean más resilientes y seguros. Bueno, el primer componente es la evaluación de las amenazas. Esta se refiere a la identificación y caracterización de cualquier agente, evento o proceso que tenga el potencial de causar daño o la interrupción en la operación de una organización de salud. Esto puede incluir desde patógenos emergentes, desastres naturales, hasta fallas en la infraestructura tecnológica o la escasez del personal. La clave va a ser comprender la naturaleza de la amenaza, su potencial de ocurrencia y sus características intrínsecas. Por ejemplo, la Organización Panamericana destaca que la importancia de cuantificar estos eventos es que pueden impactar en la salud pública mediante brotes o fenómenos naturales. Además, nuestros autores nos dicen que el conocimiento de una amenaza va a ser el punto de partida para cualquier estrategia de gestión de riesgo. El segundo componente es la evaluación de la exposición. En este componente nos vamos a enfocar en determinar qué o quién está en riesgo de ser afectado por nuestra amenaza. No basta con saber que existe la amenaza, sino que hay que entender qué poblaciones, infraestructuras o sistemas son más vulnerables al mismo. Por ejemplo, la Organización Panamericana enfatiza en la necesidad de evaluar qué elementos están en contacto con el peligro o que son más vulnerables a sus efectos. De igual forma, nuestros autores nos complementan diciendo que la exposición se relaciona con la presencia de personas o bienes en lugares susceptibles al impacto de un evento como tal. Esto nos va a permitir identificar los puntos débiles y las áreas donde las consecuencias de una amenaza serán más significativas. Lo que nos lleva al tercer componente, la evaluación del contexto. Esta parte de la evaluación va a implicar analizar el entorno más amplio en el que operan las amenazas y la exposición. Esto incluye factores sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales que pueden fomentar o influir en la probabilidad de que ocurra este evento. Por su parte, la Organización Panamericana subraya que es de vital importancia considerar el entorno operativo para poder entender la dinámica de los riesgos. Además, los autores dicen que el contexto socioeconómico y cultural influye directamente en la vulnerabilidad de la comunidad y de todos los que pueden estar expuestos. Además, una evaluación integral del contexto va a ser crucial para tener una gestión de riesgos efectiva. Ahora sí, vamos a pasar a las etapas. La primera etapa va a ser definir las preguntas de riesgo. Este paso va a ser crucial para enfocar hacia dónde vamos con la evaluación. Consiste en formular preguntas claras y específicas para la evaluación de riesgos. Por su parte, la Organización Panamericana enfatiza que este punto nos establece los objetivos claros para podernos guiar durante todo el proceso. Una buena pregunta de riesgo va a orientar a la recopilación de datos correcta y el análisis siguiente, asegurando que los esfuerzos se dirijan hacia la información más pertinente. La segunda etapa es recopilar y validar la información del evento. Una vez definidas las preguntas, va a ser importante recolectar los datos relevantes y confiables sobre ese riesgo.
Esto puede implicar la recolección de datos epidemiológicos, información clínica, datos de laboratorio, geográfica o socioeconómica. Para este caso, la Organización Panamericana destaca la importancia de obtener datos de diversas fuentes, esto para obtener una visión completa del riesgo. Bueno, la tercera etapa es la búsqueda de literatura y extracción de evidencia. Esto es para fundamentar la evaluación de los riesgos en la mejor información disponible. Y esto se va a hacer a través de la información informada, sobre todo a través de literatura científica. Esto va a incluir estudios sobre la amenaza, la exposición, las intervenciones previas, etc. Por su parte, la Organización Panamericana dice que este punto refuerza la importancia de la revisión de información existente como un paso clave para que se lleve a cabo este proceso. Es decir, la extracción de la evidencia pertinente y su organización de manera estructurada van a ser pasos claves para su posterior análisis. La etapa 4 se encarga de evaluar la evidencia. Esto va a implicar un análisis crítico de calidad, relevancia y aplicabilidad de la información. Se consideran los posibles sesgos, las limitaciones metodológicas y la solidez de las conclusiones. De igual forma, la Organización Panamericana resalta que este punto nos brinda la necesidad de interpretar y de contextualizar toda la evidencia que buscamos en las etapas previas. La evaluación de esta evidencia nos va a permitir determinar el nivel de confianza. Bueno, después vamos a pasar a la estimación de riesgo como tal. En esta fase se van a integrar todos los resultados de los componentes de evaluación junto con la evidencia recopilada. Esto para calcular la probabilidad de que un evento de riesgo ocurra y con ello la magnitud de sus posibles consecuencias. Es decir, nos describe la estimación de riesgo como la combinación de la probabilidad de un evento y el impacto de sus consecuencias. Esta estimación puede ser cualitativa, por ejemplo decir que es riesgo alto, medio o bajo, o puede ser cuantitativa, dependiendo de la disponibilidad de datos. Cuando ya tenemos esto, pasamos a la cuantificación en la evaluación de riesgos. La cuantificación va a implicar asignar valores numéricos a la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y a la magnitud de sus impactos. Esto puede hacerse a través de modelos matemáticos, análisis estadísticos o escalas numéricas. La cuantificación puede ir desde las estimaciones cualitativas hasta el uso de datos numéricos y nos va a permitir comparar de forma más objetiva los riesgos, facilitando la priorización y la asignación de recursos, por lo que va a ser una herramienta poderosa para comunicar la gravedad de los riesgos de manera clara y concisa. Después de esto vamos a pasar a las medidas de control. Estas son las acciones o intervenciones que van a estar diseñadas para reducir la probabilidad de que ocurra este riesgo. Estas medidas pueden ser de diversa índole, como el desarrollo de protocolos de seguridad, implementación de programas, etc. Es decir, estas van a ser las opciones de tratamiento para el riesgo. También se pueden definir como parte fundamental para la reducción de la vulnerabilidad y la gestión efectiva del riesgo, ya que la selección de las medidas de control deben basarse en la efectividad, la viabilidad y la relación costo-beneficio. Después de esta etapa o después de esa fase pasamos a la comunicación de riesgos. Esto es un proceso interactivo de intercambio de información de opiniones sobre el riesgo, sobre lo que encontramos, y va a ser vital para informar a las partes interesadas sobre los resultados obtenidos, ya que la comunicación va a ser el pilar para el proceso de evaluación, ya que una comunicación efectiva, clara, transparente va a generar confianza y va a fomentar la participación de la comunidad en la gestión de este riesgo. Después vamos a pasar al seguimiento y la evaluación. Estas son etapas continuas. Van a implicar la observación constante de los riesgos identificados y la implementación de medidas de control, mientras que la evaluación analiza la efectividad de estas medidas y la validez. También destaca que en esta parte se lleva el monitoreo continuo para asegurar que las acciones de gestión de riesgos sean efectivas. Este ciclo de retroalimentación nos va a permitir ajustar las estrategias y mejorar la resiliencia. Finalmente les presento cómo se vería una tabla de niveles de riesgos. Habitualmente estas tablas vienen con colores, color amarillo, verde, naranja, rojo, dependiendo del nivel de riesgo, ¿vale?
Aquí la puse a grandes rasgos para que la tuvieran en consideración. Y pues nada, finalmente como conclusiones, quiero compartir con ustedes que como logramos ver, todos los componentes, sobre todo de las amenazas, la exposición y el contexto, las etapas, van a representar una herramienta pues indispensable para nosotros como futuros gerentes, ya que nos va a permitir adoptar un enfoque proactivo en la identificación y mitigación de los desafíos, brotes y fallas operativas. Lo que nos va a lograr llegar a este punto es el comprender cómo definir las preguntas de riesgo, cómo recopilar, validar la información, evaluar la evidencia, estimar y comunicar los riesgos. Y esto nos va a dar las habilidades para tomar decisiones informadas y estratégicas. Además, el conocimiento de estas medidas de control y la importancia del seguimiento nos va a capacitar para construir sistemas de salud más seguros. Y pues nada, compañeros, la verdad es que este pues, es un tema fundamental que debemos de ver. Y pues ya nada más les comparto aquí finalmente las referencias que usé para realizar este trabajo. Luego.